Oye País, buenas noches, Oye País, gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompañan para juntos hacer una revisión de los episodios ocurridos en el país y en el resto del mundo en estos días, en esta semana, en esta jornada. Estamos en censo de población y familia, que debe arrojar las estadísticas de quiénes somos, qué tenemos, cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras fortalezas, cómo es la composición de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros ingresos en sentido general. Estamos en censo hasta el día 23 del mes de noviembre, 13 días en censo, entre ellos 2 fines de semana. Miren, esta ha sido una semana compleja. Censo por un lado, bueno, eso es bueno. Pero los reflujos del diluvio del viernes pasado comienzan a sentirse realmente en el curso de esta semana. Porque comienzan las demandas, las quejas, las opiniones, las versiones sobre la forma de resarcir los daños provocados por las aguas que arrojó el diluvio del viernes. Le he puesto el diluvio. Centenares de vehículos dañados en todo el Gran Santo Domingo, donde principalmente se produjo este aluvión. Sectores de clase rica, sectores de clase media, sectores pobres, donde quiera, inundaciones en las calles, inundaciones en las plazas comerciales, en los parqueos, inundaciones en los sótanos donde estaban parqueados los vehículos, grandes torrenciales que se llevaron ríos, que se convirtieron en ríos bravos y se llevaron hasta furgones. Y las compañías de seguro en el mamoneo en sí, ni no, ni tampoco, si usted tenía o no tenía un seguro, que a cuánto le cubre, que vamos a ver que todo depende, quizás, bueno, todo esto va a ser un tema en el que vamos a ganar muchas experiencias, un tema de muchas discusiones y hasta de procesos judiciales. Lo veo venir. Por mucha gente que he hablado sobre el tema, veo venir serios contratiempos, choques en cuanto a lo que es el cobro y el pago que deben hacer las aseguradoras sobre los daños causados, porque hay seguros y seguros. Sé porque ya he hablado con muchas personas. Yo soy una víctima de eso. Mi carro quedó inundado, como ustedes saben, totalmente. Y una pérdida total. Pero yo he oído hablando mucha gente sobre el tema y sé que van a haber problemas. Ese fue quizás una de las noticias que también se entró la semana conjuntamente con el tema de los médicos y su desafiliación de las ARS y hasta con exhortaciones a que no vayan a determinados bancos que son propietarios de las ARS, lo que es un contrasentido y hasta una violación a la ley monetaria del país. Yo creo que se les ha ido la mano por mucho, porque a los médicos han demostrado que les importa un bledo los pacientes, a quienes llaman clientes incluso. A los pacientes les importa un bledo. Ellos están en eso. Y este señor, presidente del Colegio Médico Dominicano, yo lo he dicho muchas veces, él está en una campaña de promoción y de populismo permanente y es capaz de llegar a cualquier cosa. Capaz de llegar a cualquier cosa. Quienes sufren esto es la gente. Una señora llegó a la casa, se preparó para el día siguiente a las 7 de la mañana estar en una clínica, en un consultorio médico que tenía una cita médica. Llegó, presentó su carnet de su ARS y la señorita que estaba ahí 7 y media de la mañana dijo, mire, no estamos aceptando ARS, ni esa tampoco, no estamos aceptando ARS. Pues, y entonces, pues yo vine aquí hace 2 semanas y todavía tenía que venir ahora a este
a esta nueva chequeo y esta cita y todo esto. Bueno, eso fue hace 2 semanas, hoy no se acepta. ¿Y qué tengo que hacer? Pagarle la consulta al médico. La señora se pone la mano en la cabeza y dice, pero yo no tengo para esa consulta, ¿cuánto es? 4,000 pesos. Se le salieron 2 lagrimones y se puso roja y no sabía qué hacer. Su salud en juego. Se fue de ahí, cabizbaja, se fue y llegó al sitio donde trabaja, su lugar de trabajo, y 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, hizo la historia. Los compañeros de trabajo, no, venga, reunieron el dinero y hasta para el taxi, vaya otra vez y hágase su estudio. La señora fue y se hizo su estudio. Al médico le dio 3 pitos y cobró 4,000 pesos contante y sonante en efectivo, que yo no estoy convencido ni seguro de que lo haya reportado al impuesto como ganancia. Sí, es así, ¿eh? Que lo guardó todo para él y puso a una señora en una situación de pena, de penuria, en un trance. Ella pudo resolver porque sus compañeros de trabajo acudieron a ella y le resolvieron. Ese es quizás el 0.1 de las personas que ha podido hacer eso a partir de que los médicos, de manera inmisericordia del Colegio Médico Dominicano, ha dejado sin cobertura a la generalidad de la gente. Muchos de esos médicos que estudiaron en la UAS, financiados por nosotros, con nuestros impuestos. Muchos de esos médicos que se proclaman sindicalistas y se proclaman defensores de los derechos y la cosa, no tienen conciencia ni alma, con la salud de la gente no se juega. Qué penoso estar asistiendo a situaciones como esta. Yo decía ayer en el programa de radio, señores, van a provocar o van a obligar a una acción violenta del Estado contra este abuso de los médicos. Cuando hablo de violenta no quiere decir con la fuerza bruta, pero una acción de fuerza, porque si el gobierno no lo hace, el Estado no lo hace, estará siendo cómplice de esta situación. Porque como decía el doctor Jesús Félix Iglesias, superintendente del sistema de salud de República Dominicana, él personalmente ha hecho todos los esfuerzos en reuniones, en cosas, lo dejan plantado, le abandonan una reunión airados y lo acusan de estar parcializado. O sea, él es la autoridad y ha hecho todos los esfuerzos por llegar a diálogo, por sentarse en una mesa de conversaciones y negociar esta situación para que los pacientes, los enfermos, no sufrieran de esto, de este drama. Pero ellos no quieren. Después vendrán las lamentaciones. Los pueblos soportan hasta un momento. Los pueblos y la gente está harta de abusos en su contra. Y esto de los médicos es un abuso en contra de la generalidad de la población dominicana. Un abuso. Pues tendremos el crujir, el lloro y el crujir de dientes, como dice la Biblia. Y el otro tema es la intentona de modificación de la ley de educación, de los reglamentos, para tratar de cambiar los niveles que deben tener los que accedan a tener una titulación para maestros, las exigencias que deben tener, en vez de ser más rigurosos para que los que
se planten en una aula frente a los alumnos, tengan todas las fortalezas del conocimiento, de la capacidad para enseñar, entonces la querían relajar, o sea, bajarle la categoría, bajarle el nivel para que cualquiera pudiera entrar. Y eso sobre la base de que los aspirantes, en una gran proporción, más del 60%, no son capaces de pasar los exámenes siquiera para revalidar una licencia de profesores. Son analfabetos. Y ahí está el problema de la educación dominicana, que lo han querido derivar en el tema de que si las aulas, que si que las escuelas. No, ese es un problema, el problema serio que nosotros tenemos, amén de los líos cotidianos en el INAVIE y el desayuno escolar y los útiles escolares y las tabletas y los libros electrónicos, las butacas, que por cierto, dice el ministerio que rescindió los contratos para la construcción de cuántas, de qué sé yo, cuántas miles de butacas, a ver si lo encuentro por aquí, de qué sé yo, cuántas miles de butacas, simplemente rescindieron el contrato y ya, pero el mismo ministro había dicho que de las qué sé yo cuántas miles, perdón, que se contrataron, no se entregaron, pero mucha gente cobró el 20% de adelanto y entonces se quedó así. Usted no entregó, usted no cumplió y se quedó así. No dicen más nada, simplemente se rescindieron los contratos, porque así es que se está actuando. Usted no cumplió, usted metió la mano y te despiden, te trasladan, te despiden, te destituyen, pero más nada. No, te desvinculan, que es la palabra de moda, te desvinculan, pero más nada. Perdón, señores, tengo un principio de tos. Entonces, lo que querían meter por debajo de la puerta, la gente del MESIC, de la Educación Superior, el periódico Diario Libre, consiguió unas informaciones sobre lo que se pretendía en la reunión de este viernes del Consejo, lo reveló y todo el mundo dijo que no, pues después comenzaron a decir, sí, bueno, lo primero, la vicepresidenta dijo que eso no se había contemplado, que eso no estaba en ningún sitio, que eso no es así. Y el ministro, no sé de qué se trata, qué sé yo, que la gente de Educa lo estaba entrevistando, no sabemos de que después todos dijeron, bueno, sí, se ha hablado de eso, hay un plan, hay algunos sectores que están en eso, que se tiene, que se yo cuándo, pero hemos decidido no someterlo en esta reunión del viernes. Sí había el plan, no pudieron ocultarlo y tuvieron que admitir que sí había el plan y lo iban a pasar por debajo de la puerta. ¿Con qué propósitos? Para tener educadores menos preparados, entre otras cosas, para meter a quién o a quiénes al sistema, aún con una calidad pésima. ¿Con qué propósitos? ¿Para satisfacer qué? ¿A quién? ¿A quiénes? Entonces lo que estamos exigiendo es calidad en la educación. Andan por las ramas en otras cosas, porque hay altares que no se tocan. Esos son de los temas centrales que hemos estado viviendo en esta semana, incluyendo el de la violencia y la genialidad del ministro de Interior de poner la ley seca en un área del país, de la provincia, la principal provincia, y después de eso, una cosa ilógica, irracional, que lo que debía haber son patrullas y patrullaje, irracional una situación, y entonces después se destapa con otra cosa todavía más jocosa. No es que la delincuencia y la violencia se producen entre 1 y 3 de la mañana.
Entonces se produce la violencia y la delincuencia entre 1 y 3 de la mañana en esos sectores. Usted penaliza a toda una sociedad, impone la ley seca, tranca los negocios, en vez de patrullar, en vez de tener presencia policial y de la autoridad, en vez de hacer labores de inteligencia para saber lo que está pasando, quiénes se mueven ahí, qué es lo que está ocurriendo, y detectar el planeamiento incluso de los delitos. Eso es irresponsabilidad y eso es un bulto. Y así estamos hablando de que no, aquí la violencia se ha disminuido, aquí las estadísticas dicen. En esta semana tirotearon a un teniente coronel de la policía retirado que había sido jefe de operaciones en la zona para quitarle el arma. Y lo de Santiago dice apágate y vámonos. Santiago le han tirado los muertos en los pies todos estos días a la autoridad. Han fracasado en el tema de la violencia. Entonces, con todos estos bultos, pero hay un ministro intocable que dice lo que piensa, lo que cree, lo que piensa, y está bien. A mí no me importa el nombre del ministro y si el ministro es del partido y si es una figura trascendente en los proyectos políticos. No. Si quiere, quita el nombre. Es acciones positivas. Acciones de conjurar esta ola de violencia que por más que han tratado de decir que no existe, es una realidad. Y tiene atemorizada a la sociedad dominicana. De eso se trata, señores. De eso se trata, no es un juego. De eso se trata, básicamente. La salida de Julio César Valentín del PLD tiene sus aristas. Y hay muchas versiones que circulan de los por qué y los por dónde. Cada uno, con sus decisiones, hace lo que quiere. Son sagradas y son políticas. Yo, particularmente, siempre me he renegado. Me da estupor las transiciones, para no decir los saltos, el transfugismo. Me causa estupor. Y me causa dolor incluso cuando personas conocidas hacen este tipo de acción, cometen este tipo de acción, con el mayor desparpajo y en medio de entonces tratar de anular todo un procedimiento y toda una vida porque sus apetencias personales no las sienten satisfechas. Punto en este tema. En esta semana converso sobre el tema de cómo el caos en el tránsito, en el sistema vial en República Dominicana, es una epidemia y cuyos actores principales no es la gente, que son parte de ese problema, por indisciplina, por falta de educación, por violadores de la ley, por todo esto que usted quiera. Son parte del problema, pero que los principales problemas son las autoridades. DGCET, el Intran, todos esos organismos populistas de pose que han convertido la ciudad en un verdadero caos y andan diciendo que están buscando vías de solución y lo que hacen es que fomentan más el caos. Y cada vez que usted dice, no, porque hace 30 años aquí se andaba en burro y ahora se anda en motores. No hable de 30 años, bueno, lo que está pasando ahí, ustedes lo pusieron ahí para eso. Ineptos. Comento ese tema en mi columna Oye País en el Listín Diario esta semana. Y la titulo
el porqué de mis críticas. A propósito de que alguien estaba criticando las críticas que yo hacía. El porqué de mis críticas y lo comparto con ustedes a continuación. Un amigo, contertulio de cafés, me preguntaba por qué soy tan crítico de las autoridades llamadas a bregar con el tránsito vehicular. Mi respuesta fue sencilla: por su ineptitud, incapacidad, incompetencia, torpeza. 2 ejemplos. La semana pasada el Intran dijo que se había detectado que un camión mezclador de cemento había bloqueado más de la mitad de una calle altamente concurrida mientras vertía en una construcción, lo que causó un colapso en el polígono central. ¿Quiénes fueron los responsables de que ese camión se parara allí por horas? O que de una grúa que dejaba un solo carril de tráfico por varios días en la transitada Federico Geraldino mientras también vertía cemento en una construcción. ¿O a quién se le ocurrió la brillante idea de reducir a medio carril en el centro de la calle mientras las excavadoras y trabajadores del ayuntamiento reconstruyen las aceras durante casi una semana completita? Otra, ¿cómo es que 6 agentes de DGCET parados en la Tiradentes entre México y 27 de febrero, sur norte, deteniendo a alegados violadores de la ley, bloqueando hasta 2 carriles de 2,5 que tiene el tramo, en lo que levantan la infracción? A pocos metros, mientras en la Tiradentes con 27 se desarrolla un verdadero pandemonium, porque los vehículos se trancaron en medio de la intersección. Esto es apenas un granito de arena en el mar del desorden en que las autoridades tienen sumido el tránsito vial en la capital. Y no quieren que los critique. Por Dios. Fue hallado el cadáver del señor Fernando Arturo Ramírez Almonte, de 60 años, quien fue reportado como desaparecido el pasado viernes cuando la aparición de una vaguada y onda tropical causaron grandes inundaciones en el Gran Santo Domingo. Según las declaraciones de la hija del fenecido Francis Ramírez, las autoridades no prestaron atención a su caso y levantaron la búsqueda de desaparecidos con el hallazgo de los cuerpos de Jochi Batista y del delivery Lucinqui Mojica. En reclamo de que la resolución que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas hasta la medianoche sea derogada, propietarios de centros nocturnos y diversión marcharon hasta la sede del Ministerio de Interior y Policía. En dicha manifestación también participaron empleados de esos centros de diversión. Las Fuerzas Armadas de Centroamérica y República Dominicana acordaron mantener la alerta ante la situación de inseguridad e inestabilidad en Haití, causante de grandes flujos migratorios irregulares hacia los países de la región y en especial a República Dominicana, y reiteraron además su compromiso de coordinar el combate a los crímenes transnacionales. El presidente Luis Abinader encabezó la celebración de la Conferencia de Inversión Hotelera del Caribe y Cumbre de Operaciones, además de la presentación del proyecto Punta Bergantín, donde aseguró que con este último buscan convertir a República Dominicana como destino preferente para el turismo ligado a la industria del cine internacional. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación,
columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Esta semana conversaba con un joven comunicador, político, ha pasado por posiciones importantes en la política partidista dominicana en los últimos tiempos, diputado, y hicimos un repaso desde su visión, cuál es el escenario de la política, del ejercicio de los partidos de cara a las elecciones del 2024. Conversé con Víctor Gómez Casanova en un diálogo muy ameno y muy interesante, donde uno puede ver las perspectivas desde la óptica de una persona que no está militando directamente en ninguno de los partidos, ni anda buscando posicionamiento para una candidatura. Y este tipo de diálogos es interesante, porque cuando tú hablas con un político de un partido o de otro, siempre, aunque no se quiera y aunque se pretenda ser muy objetivo, siempre hay una tendencia hacia favorecer sus posicionamientos o sus ideas políticas. Comparto con ustedes esta parte del conversatorio que sostuve con Víctor Gómez Casanova sobre el escenario político de República Dominicana a continuación. Víctor, ¿qué está pasando en el país, en el escenario político? Uno cuando se van acercando los tiempos electorales, uno a veces ve un panorama claro en el sentido de cómo van a correr las elecciones, pero también uno a veces ve un panorama como todavía muy indeciso. Y ese quizás puede ser el momento, aunque faltan 2 años un año y medio para las elecciones. ¿Cómo tú que has estado en los partidos y has visto el transcurrir de los procesos preelectorales, cómo tú ves el escenario político en este momento? Yo creo que se definió con el tema de la consulta que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, se definió el escenario por lo menos en cuanto a las 3 principales candidaturas. Claro, sí. No le puede caber duda a nadie que en el caso de la Fuerza del Pueblo, el candidato presidencial será el doctor Leonel Fernández. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, en el partido en el gobierno, será el presidente Luis Abinader. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, será Abel Martínez. Independientemente de que puedan surgir otros candidatos, pero personalmente entiendo que en esas 3 figuras se concentrará la mayoría de los votos del próximo proceso. El proceso del 2024 yo creo que hay que analizarlo en 3 vertientes, don Rudy. ¿Cuáles son? Vertiente número 1, las elecciones municipales. Que son incluso previos. Exactamente. Con el cambio de la Constitución, las elecciones municipales son en febrero. Sí. Y entonces esas elecciones van a servir como una especie de termómetro y van a marcar el rumbo que incidirá en las elecciones presidenciales de mayo. ¿Tú crees que eso pasó en el 2020? Sí, pero de una manera sui generis. La suspensión de las elecciones municipales de febrero marcaron el posicionamiento del entonces candidato Luis Abinader. Para mí, Abinader se convirtió en una figura de primer orden político ya con posibilidades reales de ser presidente a partir de la suspensión. Hasta antes de la suspensión de las elecciones de febrero del 2020, la mayoría de las encuestas, la mayoría de los analistas entendían que Luis Abinader no era un candidato con el potencial de convertirse en presidente. En primera vuelta incluso. Pero el manejo que le dio el equipo de campaña del PRM y del candidato Abinader en ese momento a la suspensión de las elecciones y el mal manejo que le dimos en el Partido de la Liberación Dominicana y aliados, marcó una tendencia que fue irreversible. Y eso se proyectó a las de julio. Claro que sí. Yo soy de los que opino y creo que si no se suspenden las elecciones, el panorama político hubiese sido diferente, porque el PLD iba a ganar la mayoría de esas alcaldías, sobre todo en los municipios más importantes, y entonces
el PLD se iba a fortalecer y se iba a ver imbatible, independientemente de la salida de Leonel Fernández. Pero al suspenderse esas elecciones municipales de febrero, ya eso fue un golpe que el PLD y el gobierno en ese momento, también sorprendido por la pandemia que estaba entrando en ese momento, pues no supo manejar, y el Partido Revolucionario Moderno y su entonces candidato Luis Abinader lo manejaron muy bien. Entonces yo creo que de cara al 24 lo primero que hay que analizar es las elecciones municipales del 24. Okay. ¿Cómo analizamos las elecciones municipales? Ahí la competencia solamente se dará en dos frentes. ¿Cuáles son? El frente opositor y el frente oficial. ¿Por qué yo digo que ahí tiene que producirse una polarización de dos frentes? Porque si usted analiza, por ejemplo, la nómina de alcaldes, de directores de distritos municipales y de regidores del partido del expresidente Fernández, de la Fuerza del Pueblo, se va a dar cuenta que salvo muy pocas, por no decir honrosas excepciones, todos los alcaldes y los regidores, también los senadores y los diputados, pero eso es harina de otro costal, de la Fuerza del Pueblo tienen dos condiciones. ¿Cuáles son? O fueron electos en la boleta del PLD y después cruzaron a la Fuerza del Pueblo, o fueron electos por los votos de la coalición que organizó José Fran Peñaguaba de Juntos Podemos, donde los votos del PRM favorecieron a esos alcaldes y regidores. O sea, que no fueron votos de ellos, de ninguno, por así decirlo. Por así decirlo. Entonces, la Fuerza del Pueblo como organización política no presenta hoy, puede cambiar el escenario mañana, pero al día de hoy no presenta una nómina de candidaturas municipales con posibilidades de éxito per se, de manera por sí solos. Entonces, por otro lado, el PRM, bueno, entonces la Fuerza del Pueblo tiene que buscar su alianza natural con su familia PLDista, bochista, y articular lo que en el 2020 articuló con la oposición de entonces, Juntos Podemos y PRM y José Fran y los partidos minoritarios, ahora tendría que articularlo con el PLD. Eso es más complicado. Es muy complicado. Entonces, el PRM ahí aparece comiendo con su dama. Sí. ¿Por qué? Porque entonces tiene a los opositores divididos entre la Fuerza del Pueblo tratando de hacer una estructura municipal para presentar la nómina de candidaturas y el PLD como candidato opositor. Entonces se presentan casos, por ejemplo, como en Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este, que es el municipio más grande del país, usted ve las encuestas actualmente y usted se da cuenta que hay una alta tasa de rechazo hacia el actual incumbente Manuel Jiménez. Y que la figura mejor valorada para la alcaldía del 2024 es Luis Alberto, el ex candidato del PLD. Okay. Pero hay un diputado va por el PLD. ¿Y va a apostar otra vez? Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Que hay un diputado que fue electo por la boleta del PLD que cruzó y se juramentó a la Fuerza del Pueblo y está aspirando a alcalde en Santo Domingo Este. Entonces, aunque aparece Luis Alberto como el mejor posicionado, el PRM mantiene una fortaleza. Y entonces la diferencia de ese diputado que ganó en la boleta del PLD, pero que se juramentó en la Fuerza del Pueblo y que ahora aspira a alcalde, le resta a lo que pudiera ser la candidatura. Entonces ahí se complica. Entonces eso pasa casi a nivel de todos los municipios. El segundo análisis que hay que hacer para el próximo escenario tiene que ver con la capacidad de alianza de sectores que puedan hacer tanto el PRM como el PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿Necesita el PRM una alianza? La necesita, porque el presidente Abinader tiene dos amenazas para su reelección. ¿Cuáles son? La crisis económica mundial, que se proyecta de manera rampante a nivel mundial, es un factor externo, pero que va a ser bastante duro, muy fuerte, con un hándicap para el presidente Abinader, y es que al no haber sometido la reforma fiscal en el 2020, cuando resultó electo presidente, al haberla postergado, al no haberla sometido, ya ahora en un año preelectoral. Ahora es imposible. Exacto. Y la segunda amenaza que le veo al presidente Abinader es el 50+1. Pero también usted tiene que ver, don Rudy, que este es un gobierno que, independientemente de que haya tomado posesión en medio de una crisis,
como la crisis de la pandemia del COVID-19, independientemente que le haya tocado gobernar con una situación de mucha dificultad económica a nivel mundial por la recesión post-pandemia y el tema de la guerra de Rusia y Ucrania y el enfrentamiento, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y Rusia, porque esa guerra fría de antes era una guerra geopolítica, era una guerra ideológica. Ok, pero ahora es de bolsillo también. Poder, claro, ahora es de bolsillo. Entonces los norteamericanos tienen dos frentes abiertos, tres diría yo, en materia de política internacional. Tienen el frente abierto de China con la guerra comercial, tienen la guerra o los remanentes de la Guerra Fría abierta con Rusia y este tema de Ucrania y la OTAN y Europa, y tienen la situación de Medio Oriente, que no se puede tampoco sacar del panorama. Ni se puede descuidar. Ni se puede descuidar. Así es. Entonces, independientemente de que la República Dominicana haya estado siendo gobernada en estos últimos 2 años en un contexto de crisis general e internacional, el presidente Abinader ha logrado sortear, ha mantenido el barco a flote y la República Dominicana se ha mantenido creciendo, la República Dominicana ha tenido una buena estabilidad, pero yo creo que ha habido una irresponsabilidad compartida, tanto de las autoridades del gobierno como de los dirigentes de oposición, en reconocerse mutuamente. Sí. Porque la República Dominicana hoy es un modelo económico envidiable, no solamente para América Latina y para los países de la América Central y el Caribe, sino de toda la región, sino del mundo. Pero eso no es porque Abinader lo ha estado haciendo bien solamente. Eso es porque el presidente Abinader ha estado sorteando bien la crisis, pero tuvo un aval de una sustentación, de un buen trabajo que se ha venido haciendo desde hace años en lo que es la política de continuidad en materia económica, donde el gobernador del Banco Central jugó un papel determinante, ha jugado un papel determinante, y el presidente Abinader, al reconocerlo y ratificarlo en esa posición, lo admite. Pero también ha faltado de parte de la oposición tener la humildad de reconocer que el país se ha mantenido creciendo y que la crisis, si bien es cierto que es global y que ha afectado a todos los países en el mundo, a nosotros nos ha afectado menos que a otros. Eso es verdad. Pero, por eso te digo, el 2023, incluso la primera parte del 2023, va a ser de muchas tensiones por lo que se prevé en la situación de la economía mundial, pero también de cara a que del mediados del 2023 en adelante la campaña será abierta y viviremos momentos de álgidos en la discusión política, pero también si tenemos un problema económico y ojalá que no se nos complique un problema social, podría ser un componente importante para muchos momentos críticos. Lo que yo no entiendo, don Rudy, ahí me gustaría yo preguntarle a usted. Hay algo que yo no entiendo. Usted no puede decir que Pedro Martínez es una estrella de pitcher, pero que los Medias Rojas no sirven. No, es que no puede. ¿Verdad que no? Entonces yo no, a mí me gustaría analizar desde el punto de vista sociológico con algún experto en la materia que me explique cómo es que la gente puede decir: este gobierno es el diablo, aumentó la luz, esto está caro, esto, lo otro, la seguridad. Y el presidente, no, pero el presidente es trabajador, no, pero el presidente tiene buenas intenciones, no, pero el presidente lo está haciendo bien. O sea, ¿cómo puede el presidente blindar de su propio gobierno? O sea, una cosa, o sea, ¿hasta qué punto puede el presidente Luis Abinader blindar su imagen personal, su figura como de cara a ser candidato en el 2024 y que no le haga mella, que no merme su popularidad, el descontento que la población está sintiendo por la incapacidad de las autoridades en temas tan fundamentales como el alto costo de la vida, la seguridad ciudadana, el sector energético y una serie de situaciones que se están... Yo te lo contesto fácil, porque este es un régimen presidencialista. El régimen dominicano es un régimen presidencialista. Y la gente se fija en el presidente más que en el gobierno, aunque le atribuye al gobierno la realidad de muchos de los males. Y si el presidente es malo y tampoco resuelve, entonces es un todo. Pero en este lado el presidente ha tratado de, como tú bien decías, tratar de soliviantar, Él es el bombero de su propio gobierno. Él es el apagado. Pero ¿por qué no pasó eso con Danilo Medina?
Bueno, Danilo Medina fue presidente 8 años y Danilo Medina fue un presidentazo. Danilo Medina hizo una buena gestión de gobierno, hizo un buen gobierno. Sin embargo, el descontento de su partido y de su gobierno se llevó de paro la imagen de un presidente que a mi juicio gobernó bien y que hizo muchas cosas bien por el país. Pero con Abinader no pasa eso. Porque pasó a la inversa. La gente del gobierno de Danilo Medina y de Leonel Fernández, para poner los últimos años, los últimos 20 años de gobierno prácticamente, tenían un problema. Que si bien era cierto que eran eficientes y que hacían una serie de cosas, una serie de tropelías, la gente se lo asumía, por así decirlo, porque entendían que como estructura de gobierno resolvía. En este caso no. En este caso, la figura que resalta es la de Abinader, porque entienden que el gobierno como tal no resuelve. Por ejemplo, en la crisis que pasó en el fin de semana pasado, con el tema de las inundaciones, la gente no le ha dicho nada al presidente. No. Pues se ha acabado con la mitad del gobierno. Sí. ¿Por qué no lo advirtieron? ¿Por qué no lo anunciaron? Ahora vienen la pública salió tarde. Qué sé yo, que incluso hay unas imágenes que están circulando en las redes que el presidente fue y visitó el ministerio y habló con la gente y tiene un truño y una cara terrible, y dicen que se molestó porque ellos no previeron la magnitud de lo que podía pasar y no asumieron una acción preventiva. Yo no sé si podían haberla asumido o no, pero entonces la gente carga más el dado al equipo y no al presidente. El presidente es quien sale el sábado y el domingo con un yaque a visitar los sitios, a decir aquí hagan esto, aquí hagan esto. Entonces, la gente dice, el gobierno no lo hizo, lo hizo el presidente. Pero es sostenible eso, don Rudy. Bueno, ¿Por qué le digo? esa es otra cosa. Eso va a pasar, ¿tú sabes cómo qué? Que yo estaba previendo, hablando con unos amigos los otros días, me dijeron, ¿cuándo van a salir la gente de la oposición a hacer lo que le hicieron a Danilo Medina, la gente de la oposición anterior, que ahora son gobierno, que le comenzaron a contabilizar los resultados de la visita sorpresa? Sí, pero en este caso, sí, totalmente de acuerdo. Pero no se le está haciendo oposición al gobierno. No, lo que te quiero decir, pues no le van a contabilizar en tal caso las obras, sino la insatisfacción que la gente ha tenido porque no se han hecho las obras. O peor, son dos cosas que pueden ser diferentes. Perdón, me corrijo. No, la dirigencia política, los dirigentes de los partidos de oposición no le están haciendo oposición al gobierno, pero la gente sí le está haciendo oposición al gobierno porque hay un gran descontento en diversas... Por ejemplo, mire, lo que es seguridad ciudadana, lo que es el alto costo de la vida, lo que es el cobro de la factura eléctrica y el manejo del sistema energético, yo creo que son los tres principales focos de mayor descontento, decepción de parte de la mayoría de la población con las actuales autoridades. Mas, sin embargo, mientras acusan a los funcionarios de ineptos, incapaces, inexpertos, temerosos, infuncionales, reconocen en el presidente capacidad de trabajo, entrega, buena intención, dedicación. Entonces, ¿hasta qué punto puede desdoblarse la simpatía por el jugador versus la animadversión al equipo? Uno no sabe. El presidente no ha demostrado ese liaison, él no ha demostrado un regaño o un rechazo a esas malas prácticas, no de carácter administrativo, con temas de cuestionamiento, de compras, corrupción, etcétera, sino de baja popularidad o de reconocimiento de incapacidad de parte de la población. El presidente Balaguer, por ejemplo, usted conoce mejor que yo de eso, daba cátedra de que cuando le caían arriba a un funcionario, sabía poner al que más atacaba y criticaba la gestión de ese funcionario en esa posición. Hazlo tú. Víctor, gracias. Gracias a usted, don Rudy. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir estos análisis de dos comunicadores. Cuando guste. Comunicadores que uno era político, sigue siendo político porque eso no se olvida, y uno que era periodista que sigue siendo periodista también. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez,
Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Lo que parece ser intrascendente, que parece ser parte de la diversión, los videojuegos. Los juegan nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, gente grande incluso, adolescentes. Los videojuegos y el crimen andan cerca, andan de la mano. Los carteles, los terroristas, los grupos neonazis incluso, han tomado esta arma para penetrar en las mentes, en los hogares, en los grupos, en muchos sectores de las sociedades para sus influencias a través de los videojuegos. Moisés Naim, un economista, escritor, analista de la realidad latinoamericana y del mundo, nos presenta este trabajo en su programa Efecto Naim en el canal 949 de Washington, D.C. Lo comparto con ustedes, no tiene desperdicios, los videojuegos y el crimen. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Como siempre, casi 3.000 millones de personas usan videojuegos para entretenerse. Eso es casi el 38% de la población mundial. Y es que con el pasar de los años, los videojuegos se han hecho cada vez más sofisticados, más complejos y más realistas. Y nos ofrecen experiencias de inmersión y variadas que logran cautivar tanto a niños como a adultos. Pero además, ahora los usuarios también pueden a través de Internet jugar con personas en todas partes del mundo. Se estima que la industria de los videojuegos cierre el año 2022 generando 235.000 millones de dólares. Para poner ese número en contexto, la industria global de la música estará valorada en 88.000 millones de dólares. Es así que empresas como Google, Meta y Apple han anunciado sus intenciones de entrar en el mercado de los videojuegos en grande, con inversiones milmillonarias. Pero los gigantes de la tecnología no son los únicos que están buscando aprovechar el creciente sector de los videojuegos. Desde Estados Unidos hasta los Emiratos Árabes Unidos, bandas de delincuentes, de carteles de la droga, grupos terroristas, están usando los videojuegos para reclutar, influir y a veces radicalizar a los jugadores. En el siguiente reportaje exploramos esta inesperada relación entre los videojuegos y el crimen o hasta el terrorismo. Miren. Desde hace más de una década, en Siria, se desata una sangrienta y complicada guerra civil. En ella participan actores extranjeros como Hezbollah, un partido militante libanés que Estados Unidos ha calificado como grupo terrorista. En 2018, Hezbollah quiso celebrar su presencia militar en Siria con el lanzamiento del videojuego Sagrada Defensa. Cuenta con personajes, armas y escenarios diseñados específicamente para avanzar la narrativa de Hezbollah sobre este conflicto. Este videojuego escribe la historia. Algunos expertos incluso temen que Hezbollah entrene a futuros soldados a través de los videojuegos. Pero no es el único grupo que ha visto en esta tecnología un arma para la radicalización, el reclutamiento y la propaganda. Los supremacistas blancos o aquellos que creen que la gente blanca es superior a las personas de otras razas, más bien han identificado videojuegos ya existentes para fomentar el odio. La ONG Liga Antidifamación realizó una encuesta sobre la comunidad de videojugadores en los Estados Unidos
y encontró que un 8% de los adultos mayores de 18 años y un 10% de los jóvenes de entre 13 y 17 años de edad habían sido expuestos a discusiones sobre la supremacía blanca en los llamados videojuegos de multijugador. Galen Lanphier England, cofundador de una organización que investiga estos temas, nos explica cómo ocurre. Online multiplayer games. Estos juegos de multijugador tienen funciones de chat o de mensajería en línea que le permiten a los diversos usuarios comunicarse. Y es donde principalmente vemos este tipo de actividad. Otros juegos como Roblox o Minecraft, en los que los usuarios pueden diseñar sus propios universos o mundos, también están siendo abusados. We also see misuse in. Por ejemplo, jugadores neonazis han creado modelos de campos de concentración en Minecraft. Y es que el contenido que se crea o se comparte en estos videojuegos rara vez es monitoreado por sus desarrolladores o por las autoridades. Por eso, también se han vuelto un medio ideal para que los criminales alcancen a personas vulnerables. En México, los carteles de la droga están usando los videojuegos para reclutar a niños. Chris Dolby, jefe de redacción de la organización Inside Crime, investigó un caso en Oaxaca que sigue este patrón. 2 niños, yo creo de 12 y 13 años, adolescentes, jugaban videojuegos tarde en la noche, juegos con temas militares, ¿no? Y recibieron mensajes de un perfil desconocido con un nombre ligado al cártel de Jalisco Nueva Generación, prometiéndolos pues dinero, una vida de aventura, armas, y pues sí, se dejaron seducir por este perfil y sí, se fueron al cartel. Gracias a Dios en este caso fueron encontrados, pero en muchos otros casos no se sabe cuántas personas o cuántos niños han sido reclutados así. Estos jóvenes a menudo terminan realizando tareas peligrosas que los miembros de larga data del cartel prefieren no hacer, como transportar droga o asesinar a un enemigo. Otros actores malignos están incorporando elementos de los videojuegos para viralizar sus atrocidades. Recordemos los 2 tiroteos masivos que ocurrieron en Christchurch, en Nueva Zelanda, en 2019. El terrorista responsable llevaba puesto un casco con una cámara atada al mismo. Así, grabó sus despiadados actos y los transmitió en vivo por Facebook. Su idea era emular los populares videojuegos con perspectiva de primera persona, en los que los usuarios disparan a blancos u otros personajes. Los tiroteos que se dieron lugar en Halle, Alemania en 2019 y en Buffalo, Estados Unidos en 2022 fueron perpetrados y transmitidos de una manera similar. Y es que los terroristas también están creando sus propios rankings inspirados en los videojuegos. There'll be leaderboards and point systems that we've seen developed. Existen rankings o sistemas de puntuación creados por los terroristas de extrema derecha para intentar clasificar las atrocidades que han sido cometidas. Los elementos de los videojuegos, como los rankings o la perspectiva de primera persona, están relacionados a una diversidad de atributos psicológicos que la gente encuentra adictivos. Y por eso son una manera muy poderosa y efectiva de alcanzar a las audiencias. That's still a very powerful way to try and reach audiences effectively. Esta situación ha suscitado denuncias contra los videojuegos de temas violentos, pero hay poca evidencia de que estos lleven a los usuarios a cometer actos de violencia en la vida real. Suelen haber otros factores que tienen más peso, como el entorno familiar, la salud mental o el fácil acceso a armas. Para expertos como Lanphier England, los videojuegos tienen un gran potencial para fomentar la colaboración, la creatividad y los lazos entre personas de diversos trasfondos. Pero mientras no haya mejores políticas de moderación de contenido y de monitoreo de las plataformas, los criminales y extremistas seguirán abusando de estas características para avanzar sus propias agendas. Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Los estadounidenses seguían a la espera de los resultados de las elecciones legislativas para saber
qué partido controlará el Congreso, pero sobre todo se centran en las presidenciales de 2024 y se preguntan si habrá una revancha entre Joe Biden y Donald Trump. Altos representantes de la Organización de Naciones Unidas y de Rusia se reúnen en Ginebra para intentar resolver el descontento de este país en relación al acuerdo con Ucrania para facilitar la salida de granos y fertilizantes de ambos países, el cual expirará el próximo día 19 a menos que se renueve. Se espera que las discusiones den lugar a avances que faciliten la exportación de alimentos y fertilizantes procedentes de Rusia hacia los mercados globales, confirmó hoy la portavoz de Naciones Unidas en Ginebra, Alexandra Belushi. Unas 15 personas fueron ejecutadas en el departamento de Artibonite, al noreste de la capital haitiana, presuntamente por integrantes de una pandilla liderada por Jan Denis, se conoció hoy. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que completó la retirada de sus tropas de la orilla occidental del río que divide la región de Kherson en el sur de Ucrania, incluyendo de la única capital regional que había tomado desde el inicio de la invasión en febrero. Llegamos al final de esta emisión de Hoy el País. Gracias por su compañía en este día, a lo largo de esta semana, con las lluvias, con la violencia, con los médicos, con todo esto que estamos viviendo a diario y con censo. Claro, estamos con censo también. Nos vemos en la próxima. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la semana.